Figueroa, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, buenos días. Saludos al auditorio que hace el favor de Saludos. escucharnos. Bueno, muchísimos temas. Estamos aquí, desde luego, en la parte de Televisa Leaks, segunda parte. Te propongo que nos detengamos en ello sin duda alguna, pero están también otros asuntos importantes y no podemos pasar de largo lo que representa y significa o puede significar un mensaje criminal con el asesinato de los dos funcionarios colaboradores de Clara Brugada. Esta situación es sumamente grave que hayan sido ejecutados, porque pues evidentemente estaba esa persona que disparó contra ellos esperando los minutos necesarios para que se acercara el asesor de Clara Brugada al vehículo donde estaba la secretaria particular de Clara Brugada y después disparar contra ellos. Ella arriba del vehículo, él apenas subiéndose, no alcanzó a subirse, quedó tendido en el piso de la calle de Calzada de Tlalpan a plena luz del día, 7 de la mañana. Un hecho criminal de este calibre, interpretaciones múltiples, pero la básica, como dice un experto que consultamos esta mañana, pues la línea de investigación principal podría ser un mensaje del crimen a la autoridad de la capital o más arriba. Bueno, no más arriba, sino a quienes estarían en este caso combatiendo al crimen organizado. ¿Esa es una lectura posible? Sin duda, Carmen. Bueno, yo lo primero que quiero, entraremos al tema de Televisa Leaks, pero me parece primero muy importante señalar mi más profunda solidaridad con la familia de Jimena, sí, con la familia de José. Totalmente injustificable, indignante el asesinato de estos dos jóvenes. Es brutal, es indignante, es doloroso, como lo es en muchos sentidos lo que pasa en nuestro país, en muchos lugares de la República. El día anterior fueron asesinados 7 jóvenes en Guanajuato. En Guanajuato, ¿no? O sea, es otra vez la pregunta que nos hemos formulado tantas y tantas veces sobre por qué no paramos la máquina y esto lo recomponemos de otra manera, con otra visión del mundo que la que hoy estamos ejerciendo. Así que lo primero que toca es pues eso, mandar un abrazo fuerte, solidario, a los familiares, a los amigos, a la jefa de gobierno y al grupo que, digamos, ha recibido este golpe brutal del asesinato de Jimena y de José. Esto es lo que creo que corresponde hacer. Y luego sí, dar cuenta, ahora ya desde el punto de vista menos personal y mucho más analítico, de esto, desde luego, es un asesinato. O sea, lo que busca no es un intento de robo, no es... es un mensaje criminal de algún tipo. Es un sicario asesinando a 2 personas, sí, en pleno Tlalpan y Xola, en un metro, cerca de un metro, 7 de la mañana, en un horario, por cierto, de gran afluencia de automóviles. Es eso y no otra cosa. Y todo lo que representa simbólicamente es lo que me parece que merecería un análisis más especializado desde el punto de vista de esto alguien me plantea si es un mensaje, se dice, para la jefa de gobierno. A mí me parece que más que mensaje, Carmen, esto es una declaración de guerra. No es un anónimo, no es 2 balazos en un coche, es el asesinato de 2 de las personas más cercanas a la jefa de gobierno. Eso es lo que me parece terrorífico. Uno no supondría, o si así se mandan mensajes, a qué grados de violencia hemos llegado para que el mensaje constituya la muerte de 2 personas con esta cercanía. No especulo respecto de si el mensaje es por cosas que se hicieron, por cosas que están por hacerse, por cosas que se comprometieron, no lo sé. Lamentablemente, no estamos en un país en donde tengamos tantita esperanza de que una fiscalía haga un trabajo de investigación en donde no se manipule al final del día la verdad, en donde no se manipule al final del día la información con los intereses políticos del momento, con los intereses políticos que representan la propaganda y la publicidad. Y eso es una mala noticia para este y para cualquier otro asesinato del país.
no solo la incompetencia, la incapacidad de las fiscalías, la displicencia, las omisiones, sino incluso cuando todo eso se puede llevar a cabo, luego la manipulación de la información en favor de intereses políticos de cualquier signo y orden. Así que sí creo que es un mensaje por su simbolismo que simbra a, digamos, el gobierno de la ciudad, y yo diría, Carmen, que en paralelo, por cómo se reaccionó desde Palacio Nacional, también a Palacio Nacional, ¿no? Llama la atención, varios columnistas lo revelan y hay tweets al respecto, pues muy en el orden de cosas de decir, en el mismo momento en donde la secretaria de Gobernación está haciendo un ejercicio de propaganda sobre la paz y lo que han logrado para detener las causas, en ese mismo momento se estaban enterando del fallecimiento de 2 funcionarios públicos de alto nivel cercanos a la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, el contraste en sí mismo nos muestra, por un lado, el relato político de aquello que se supone que se está haciendo y funciona, y por otro, la brutal realidad de seguridad pública que vive la República, ¿no? Hoy tocando a estas personas que estaban cercanas al poder, como muchas otras veces se toca, infortunadamente, a muchas personas que están muy distantes del poder y que son personas invisibilizadas y que son desaparecidos y que son nuestra realidad, lamentablemente, nuestra realidad cotidiana en un país que no ha tomado las cartas que debería tomar en el asunto de la muerte y de la violencia en México. Pues ahí está este suceso que nos ha consternado, que a todo el mundo nos ha consternado por la muerte de las 2 personas per se, pero por las implicaciones que tiene y lo que se está interpretando de un tipo de mensaje que, bueno, pues ya no agrego más a lo que dijiste, Alfredo Figueroa. Déjame, pues, hacer una pausa, hacer un alto para seguir contigo en esta conversación. Lo mejor de Aristegui Noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión el martes con Susan Siegel, presidenta de la American Society Council of the Americas, así como con otros miembros de una comitiva de empresarios en medio de las tensiones comerciales globales. Llevándose a cabo en Palacio Nacional, también se contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha encabezado los esfuerzos de México por minimizar las afectaciones desencadenadas por los aranceles impuestos a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En las primeras horas de este miércoles, el peso mexicano se deprecia tras 3 sesiones de ganancias, resultado de la cautela de los inversionistas que aguardan noticias sobre las conversaciones comerciales de Estados Unidos. La moneda nacional cotiza así en el último reporte de Reuters en 19.3587 por dólar, con una pérdida de un 0.49%, esto frente al precio de referencia del día anterior. En las 3 jornadas previas, el peso acumuló un retorno del 1.13%. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta mañana ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de designar a los talibanes como una organización terrorista extranjera. Los comentarios de Rubio se dan luego de que tras la toma de posesión de Donald Trump, Estados Unidos designó a varios cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, abriendo la puerta a mayores y más fuertes sanciones en este país en contra de personas vinculadas. El reconocido y polémico cantante de metal, Marilyn Manson,
fue confirmado como uno de los artistas programados a presentarse en la Feria Nacional Potosina, con un esperado concierto en el país que los asistentes de la FENAPO 2025 podrán disfrutar de forma completamente gratuita. Si bien la fecha exacta no se reveló, su espectáculo se llevará a cabo entre el 8 y 31 de agosto, así como las presentaciones de Belinda, Café Tacuba y Rake, también confirmados. Para más información, consulte nuestro sitio www.aristeguinoticias.com. Ahora sientan a jueza en el banco de los acusados. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó suspendido este martes por un plazo de una semana para que se investigue si existen motivos para remover a una de las juezas, Julieta McIntosh, acusada de parcialidad y de haber permitido el ingreso de 2 documentalistas sin autorización a la sala del tribunal. La decisión fue anunciada tras un pedido de suspensión por parte de la Fiscalía de San Isidro, provincia de Buenos Aires, durante la audiencia de este martes, al que se adhirieron los 5 querellas y 4 de las 7 defensas. El tribunal resuelve por unanimidad que el debate va a continuar el martes que viene. Entendemos que es un plazo razonable, señaló Maximiliano Savarino, presidente del tribunal, que se tomará una semana para analizar el pedido de investigación del accionar de la jueza McIntosh, presentado por los abogados de las hijas de Maradona. Además, solicitó que para la próxima audiencia estén presentes todos los imputados. En tanto, McIntosh defendió su imparcialidad, anticipó que dará las explicaciones correspondientes. La decisión anunciada implica que el tribunal suspenda una sola jornada del proceso, ya que el juicio, comenzado en marzo, celebra audiencias los días martes y jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. Además del médico de cabecera del 10, Leopoldo Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, quienes se enfrentan a una pena máxima de 25 años de prisión si son hallados culpables por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Aristegui en vivo. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, bueno, estamos de regreso y estamos frente al tema Televisa Leaks, ya con una denuncia de hechos presentada el día de ayer, como nos explicó y presentó aquí la denuncia Javier Schute, y con estos nuevos elementos que tenemos, con una segunda fuente de alguien que estuvo ahí, incluso estuvo antes que Germán Gómez García en un tiempo determinado que pudimos identificar con mucha claridad, que nos ha proporcionado otros archivos, otras informaciones, otros documentos que han ido corroborando esencialmente lo que dice la investigación con los 5 terabytes y lo que ha dicho también Germán Gómez en las entrevistas que nos ha dado respecto a Televisa Leaks. ¿Cómo ves el panorama en el punto en el que estamos? Una respuesta de la presidenta pues muy pobre, muy falta de contenido, porque al hablar de Saldívar dijo ya aclaró lo que no ha aclarado y que nos explicó muy bien esta mañana Sebastián Barragán. ¿Cómo ves este momento que se vive? A ver, varias cosas. Creo que primero está, digamos, la pregunta que se deriva de las 9 veces, según escuché, que dijo la presidenta ya aclaró. Hay algo que no ha aclarado la presidenta de la República. ¿Y cuál es su relación? ¿La de ella y la de su gobierno?
con Televisa. Eso no lo ha aclarado, Presidenta. Y lo que se deriva de su comportamiento y de lo que está actuando públicamente, lo que ya aclararon las 9 veces que dijo ya aclaró, es que hay una relación de connivencia que impide que la Presidenta de la República exprese que debe hacerse una investigación al respecto de un concesionario de la radio y la televisión en este país que tiene el poder que tiene y que ha jugado el papel político en la historia de México que ha jugado. Una persona que hoy preside el país como Claudia Sheinbaum, que además ha conocido de manera directa, el ejercicio del poder y el abuso de poder que una empresa como Televisa ha ejercido en contra de muchos de los movimientos sociales y de los luchadores de este país a lo largo de la historia en favor del poder en turno. La pregunta que me gustaría que nos contestara la Presidenta es cuál es su término de relación con una empresa de la que no quiere ni siquiera hablar y decir su nombre. Yo creo que ahí lo que ya aclaró o empieza a aclararnos la Presidenta es no solamente que está indispuesta a llamar a su colaborador, a pedirle cuentas y darle cuentas al pueblo de México de cuál es ese término de relación y cuál es el término de relación que mantiene hoy con Televisa. Por cierto, con uno de los ejercicios más oscuros de Televisa en términos de todo el ejercicio clandestino de las redes que suponen poder judicial, poder legislativo, otros medios de comunicación, esta red, órganos autónomos, ya veremos cómo, y cómo esa red funciona en favor de quienes están, digamos, de quienes se tienen, con los que tienen convenios de carácter económico y intereses de ese orden. Entonces, ya nos empieza a aclarar la Presidenta. A mí me gustaría que fuera más explícita la Presidenta para decirnos, no voy a hablar de Televisa porque es mi proveedor fantástico, porque soy amiga de Bernardo y no voy a tener una discusión pública al respecto de un tema que es de interés público como lo es. Porque no estamos hablando aquí de la vida privada de nadie. No. Estamos hablando de un asunto de interés público. Y ese es el centro de la función que tiene Televisa en México. Y ese es el centro de la discusión que tenemos que tener. Porque lo que revela Televisa Leaks es otra vez en el centro a Televisa y a la función que tiene junto con el poder político en México y con otros ámbitos de la vida para favorecer y para proteger sus intereses y sus privilegios. De eso hablamos. De eso hablamos nosotros y de eso es de lo que ustedes en el gobierno no quieren hablar. Y ese es y otros tampoco. Pero me parece que cuando uno tiene una función de gobierno como la que tiene, o de comunicación, de comunicación, cuando uno tiene una función pública y una responsabilidad de Estado, lo que corresponde es actuar en favor de el esclarecimiento de una relación así de perniciosa y que tiene además, Carmen, que es otra, me parece que de las virtudes, es la revelación de algo que viene sucediendo durante décadas en México. No es que sea nuevo, no es que sea nuevo, lo que es nuevo es la evidencia que hoy tenemos. Y por eso resulta periodísticamente, históricamente, tan relevante la información. Bueno, quisiera hacer un par de puntos más sobre Televisa Leaks que me importan. Bueno, el primero es, y advierto una relación. He visto la carta que además te envió de réplica la candidata a ministra Dora Martínez Valero. Se puede leer en nuestro portal, que está íntegramente reproducida en www.aristeguinotis.com. He leído el documento de la Comisión de Quejas y Denuncias. Muy importante documento. Dora Martínez Valero fue diputada del PAN. Yo la conozco, por supuesto, la he conocido durante muchos años, porque además fue representante del Poder Legislativo ante el Instituto Federal Electoral del Partido Acción Nacional en aquella época. Es decir, Dora era además participante en los trabajos de la reforma política de 2007. Es decir, ella es legisladora cuando esto se sucede, le toca seleccionar a consejeros o participar en la selección de nuevos consejeros electorales,
y tiene toda una trayectoria, digamos, política en esa dirección. Después, ella toma la determinación de ir a, entiendo que de candidaturas y tal, de determinación de ir a trabajar a Televisa, a esta área que efectivamente el jefe del área es Javier Tejado, y la pregunta que en asuntos electorales, en asuntos electorales, porque lo que se nos olvida a veces en la historia es que hubo un día un proceso de transición a la democracia que construyó mecanismos para que el Estado mexicano administrara los tiempos del Estado, y a partir de eso los partidos pudieran publicitarse. ¿Por qué? Porque hubo un día en que la televisión de este país, particularmente Televisa, particularmente con un señor que se llama López Obrador, decidió hacer una campaña brutal para que no hubiera equidad en la competencia política. Porque eso fue la razón fundamental por la cual hacemos una reforma. Bueno, a partir de ese momento, a gente como a mí nos tocó administrar esos tiempos y tener un sujeto regulado que se llamaba Televisa. Y nos tocó, y entonces por eso se abren áreas de esa naturaleza en Televisa, a establecer las primeras sanciones en la historia de México, para una televisora como Televisa, porque estaba violando la Constitución. Y entonces arman una área asociada a tener redes de control entre consejeros, entre representantes de partidos, en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, una red que se encarga de defender los intereses de Televisa, y no son solamente los de la pauta, sino los que tienen que ver con hacer entrevistas pagadas, que pasan como propaganda encubierta, otra violación a la Constitución, y en el desarrollar todo el mercado negro de la comunicación para ensalzar a personas e ir en contra de ellas. Entonces el área jurídica lo que protege es esa red que permite que haya propaganda encubierta desde telenovelas hasta TV y novelas, o hasta las exhibiciones que se hacen en medios de comunicación con personajes públicos haciendo galletitas en el programa de hoy. De eso se trata. Y de eso se trata la participación de esa red vinculada al Instituto Nacional Electoral. De eso se trata esa red vinculada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo te diría, Carmen, no lo dudes, este intento por que además es muy penoso, porque está suscrito con firma y nombre de Martínez Valero, lo que intenta es esencialmente impedir la crítica en el espacio público, argumentando una cosa absurda, que es corromper un concepto por el que tantas mujeres han hecho una lucha enormemente importante en el país, e ir en contra de la posibilidad de que haya crítica y expresión pública de hechos de interés público en favor de decir, a mí no me pueden criticar porque estoy compitiendo. Es decir, esencialmente... ¿Quiere ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Solamente eso. Y está en su derecho de intentar ser ministra en esto que para mí es una farsa, pero bueno, muy su derecho de hacerlo. La pregunta es, oiga, ¿usted cree que su derecho a ser ministra le impide al mundo hablar de aquellas cosas que son de interés público y que revelan una red de corrupción de este tamaño? Y para eso usted argumenta violencia política de género. Usted argumenta violencia política de género, que es un concepto progresista que permite que no se lastime la capacidad de competir de mujeres en distintos cargos de elección popular. Es que, Carmen, el solo escrito revela justamente cómo son la capacidad que hay de utilizar de esta manera algo que está en favor y el derecho de las mujeres, para utilizarlo para censurar, para callar, para no decir, para que no se sepan las cosas que se revelan en Televisa Leaks. Déjame saludar, Alfredo Figueroa, a María Elena Estavillo. María Elena fue comisionada del IFT
Y María Elena nos preguntó, como nos han preguntado varias personas, que si están en Televisa Leaks. Y ella lo preguntó porque su fotografía efectivamente aparece en los reportajes de manera colateral. Es una de las imágenes que se utilizaron en estos elementos de trabajo para armar estas campañas que armaron, como nos ha mostrado la información de los 5 terabytes. Y su imagen aparece efectivamente junto con otros integrantes del IFT. Ya revisamos toda la información disponible con su nombre, no encontramos que haya habido una campaña específicamente contra ella, pero sí, como parte de un órgano colegiado como el IFT, su imagen aparece. Y María Elena Estavillo nos dice, bueno, pues gracias por confirmarme que estoy de esa manera tangencial en esta circunstancia de Televisa Leaks, y nos comentó algo que nos parece importante pues escuchar. Le propusimos que lo que nos mencionaba en el mensaje lo pudiera compartir con el público, porque efectivamente lo que aquí estamos viendo es cómo desde estas campañas en contra de instituciones del Estado mexicano, provenientes desde el Palomar, porque vemos lo que pasó con ministros de la Corte, vemos cómo se contribuyó para deteriorar y dañar la credibilidad y la presencia de figuras públicas, vemos lo que ha ocurrido con marcas, con empresas, etcétera, y vemos cómo el caso de Janine Tálora, por ejemplo, ¿no? Cómo todo eso que ahora sabemos se fabricó de esta manera a través de lo que nos ofrecen los 5 terabytes, pues ha formado parte de una circunstancia que ha deteriorado seriamente la vida democrática mexicana, y aquí el papel de la principal televisora del país se tiene que destacar. Le agradezco a María Elena Estavillo, que estés aquí en estos últimos minutos. ¿Qué te dice todo esto, María Elena? Gracias por tu presencia como excomisionada del IFT. Encantada de estar con ustedes, Carmen. Muchas gracias por la invitación y también por dar respuesta a esta pregunta que les hice. Y sí, pues fíjate que muy preocupada, muy decepcionada también, porque en estos contenidos que pudimos ver de Televisa Leaks se ataca al Instituto Federal de Telecomunicaciones en relación con un caso muy concreto que era la fusión Disney-Fox, y acusando al IFETEL en ese momento de ser una institución corrupta, de no cuidar los intereses de los mexicanos, algo totalmente sin bases, por supuesto incorrecto, que no apreció el trabajo serio que se estaba haciendo en ese momento por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y la verdad es que es algo muy preocupante y muy triste ver que entre muchas otras cosas esto fue animando a una percepción de que una institución pública no estaba haciendo su trabajo sin ninguna base, y ahora lo vemos con información totalmente fabricada. Pues ahí está, María Elena, se nos acabó el tiempo, pero dejamos aquí este comentario tuyo. Habremos de retomar el hilo si te parece, pero por lo pronto gracias por contarnos esto y dar tu opinión al respecto. Sí, retomemos el hilo por lo pronto. Gracias por tu presencia esta mañana. Gracias. Gracias, María Elena Estavillo, excomisionada del IFT. Se nos acabó el tiempo, Alfredo. Tenemos algo que comentar aquí con una información relevante de las cámaras de la Ciudad de México, de lo que ocurrió con los asesinatos de ayer. Pero déjame cerrar aquí rápidamente esta cobertura de este día con Televisa Leaks. Pues esto dice Estavillo, al final de cuentas, sí, formó parte de un conjunto de cosas que acabaron destruyendo órganos autónomos, entre otras cosas. ¿Cuál es el papel de la principal televisora del país en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir? Entre otras cosas, ha sido contribuyente especialmente en adueñarse de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La caída de Janine Tálora y la participación que tiene este grupo tiene que ver con este tipo de bodrio de tribunal que hoy se encarga de ser la última instancia de la disputa por el poder en México. La relación que hay entre esta empresa y ese tribunal es enormemente importante para la resolución de asuntos. Así que no dudemos y veremos y estemos atentos a ver cuál va a ser el tipo de resoluciones que con respecto a Televisa Leaks esa instancia va a tomar. Y hay que poner toda la luz
a ese tipo de denuncias que van a llegar ahí, porque lo que se va a intentar otra vez es usar a las instituciones para acallar la verdad y la evidencia. De eso se va a tratar, Carmen. Por lo pronto, la Comisión de Quejas del INE desestimó las medidas cautelares que pidió la aspirante a la Corte Suprema de México para bajar los contenidos de Aristegui Noticias, todo Televisa Leaks. Eso no lo logró. Si recurre ante el tribunal, yo sinceramente creo que el Tribunal Electoral no aceptaría ordenarnos bajar los contenidos de Televisa Leaks. Vamos a ver si lo impugnan, lo que hizo el INE, y si el tribunal resuelve de una manera u otra, ya le iremos contando. Por lo pronto, gracias, Alfredo, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Esta mañana.